Hemos hablado en estos días de Basilio y después de su hijo, Iván el Terrible, o Iván el Temible, como hemos quedado, o Iván Temible, ya que supimos que en el idioma ruso no hay artículo. Hoy hablaremos de un cruce que hubo entre este sanguinario zar de Rusia e Isabel de Inglaterra, nada menos. Es una historia interesante. Digamos que en el año 1567, el zar de Rusia, Iván el Temible, tuvo un deseo. Sus intercambios comerciales con la Inglaterra eran tan provechosos que pensó en afianzarlos de un modo contundente. Consideró la posibilidad de casarse con Isabel, la reina de Inglaterra. En esos tiempos, ya que no después, la reina inglesa tenía fama de hermosa, como así también de inteligente y decidida. No sé si fue hermosa alguna vez. En el cine sí, Jane Simmons era bellísima. En el cine no, porque esas viejas que hacen de la reina Isabel en Shakespeare enamorado, no son tampoco, no es muy linda. En aquel entonces, cuando Iván tuvo la ocurrencia, Isabel de Inglaterra tenía 34 años y estaba soltera. En realidad siempre estuvo soltera, ya que nunca tuvo novio Isabel de Inglaterra. Iván tenía 37, por entonces estaba casado con María. Hablamos hace pocos días de aquella muchachita que no le gustaba mucho porque había sido educada según un modelo un poco montaraz. Entonces el zar vivía penando por lo que él consideraba un casamiento desafortunado. Hemos dicho también que en su momento Iván el Terrible hizo pagar el mal consejo a los que le habían sugerido casarse y los mandó a matar para que aprendieran. Pero como recibió noticias acerca de Isabel, se enamoró de las noticias que habían recibido. Usted sabe que en aquel entonces no había más remedio que enamorarse por los cuentos de los amigos. Las fotos no existían, los retratos eran infieles o tardíos. Bueno, quiere decir que era muy común enamorarse por mentas. Le contaban a Iván el Terrible lo que habían visto de Isabel de Inglaterra. Uno le hablaba de su melena, el otro de su mirada, otro de su carácter, su condición de inconquistable, y el tipo se enamoraba. Bueno, Iván encargó a un negociante inglés llamado Jenkinson que viajara a Londres con un mensaje secreto para la reina que incluía la petición de mano. Él pensaba repudiar previamente a María, la circasiana, con la que estaba casado. El zar sabía que la reina de Inglaterra ya había rechazado a muchos pretendientes. Me acuerdo ahora nada menos que de Felipe II de España, ¿no? El más famoso de ellos. Pero igualmente Iván se tenía fe. Jenkinson viajó a Londres y cuando entregó el mensaje Isabel quedó pasmada. El asunto no era poco importante. Inglaterra, una nación comerciante, no podía decepcionar al zar de Rusia, que era dueño de unas regiones donde llegaban buena parte de los productos ingleses y donde incluso se le habían dado privilegios a los mercaderes de Inglaterra. O sea que no lo podías dejar descontento. Pero, claro, Isabel no tenía la menor intención de casarse, y menos con un sujeto como Iván, del que se conocían algunos comportamientos por gente que escuchaba este programa en Inglaterra. Recordamos, para los que no escucharon los programas anteriores, que era verdaderamente un loco asesino. La primera reacción de la reina no fue muy conveniente. No le contestó la carta, esa fue la primera reacción, que es la que siempre yo tengo ante cualquier asunto, que es no contestar, no hacer nada, por haragán. Bueno, Iván se enojó inmediatamente y lo hizo del siguiente modo. Abrió el puerto de Narva, que antes estaba reservado exclusivamente a los ingleses, a otros comerciantes de naciones competidoras. Así que no me contestara carta, bueno, mira lo que hago. Chao. Andá, empecé a competir con los turcos, con qué sé yo, con toda esta gente. Los comerciantes ingleses se quejaron a la reina. Le mandaron telegramas que decían, ¿qué hacemos? Y ella, para recuperar esos privilegios,
quiso arreglar las cosas diplomáticamente. Entonces mandó a Rusia como embajador, Isabel, ¿no?, a Thomas Randolph, que era el jefe de los correos reales. Cuando el tipo llegó a Moscú, tuvo que soportar el mal humor de Iván, que ya venía irritado por todas las largas que le estaba dando la reina. Así que durante 4 meses Randolph quedó confinado en una residencia con centinelas que impedían que recibiera visita. Lo tenía medio encerrado. Enterada Isabel de los padecimientos del embajador y de la persistencia de los inconvenientes generados a sus mercaderes, le indicó a Randolph que le prometiera a Iván cualquier cosa, que lo entusiasmara con falsas promesas, con tal de ganar tiempo y resolver luego de qué forma salir definitivamente de aquel asunto. Por fin Randolph consiguió una audiencia y, contrariamente a lo que era protocolar, no le facilitaron caballos para ir al Kremlin. Tuve que hacer el recorrido a Gambardella por calles nevadas, 40 grados bajo cero. Bueno, en la entrevista, Randolph dejó entrever a Iván que Isabel podría llegar a aceptarlo. Dijo, mire, la reina podría ser que lo aceptara. Y el zar quedó maravilloso y se entusiasmó enseguida. Hay gente que es así. Uno le dice, bueno, podría ser... Entonces, muy contento, lo mandó a Randolph a Londres, junto con un funcionario llamado Sabin, para que terminara de gestarse la alianza. Vaya, dice, arregle el casorio, qué tanto. Y esperó en Moscú la llegada de la noticia absurda, porque era absurdo que Isabel de Argentina, no, eso es más absurdo todavía, de Inglaterra, aceptara el compromiso y trasladara, imagínense, no era solo que lo aceptara como marido o como novio, tenía que trasladarse ella a vivir donde el marido, la reina de Inglaterra, viviera a Moscú. Ahí con el frío que hacía y el tipo que estaba... Una pregunta ahí, ¿pero los dos países mantienen la independencia al tener... o se fusionan? No. En realidad es así. En principio mantienen la independencia, pero imagínense, si usted tiene una alianza como esa, políticamente es muy difícil de sostener. Alguno va a prevalecer. Siempre que sucedió... el más poderoso prevaleció, siempre es el hombre, ¿no?, en general, o era en aquel entonces así. Pero por ahí mire, cuando pasó eso, cuando estuvo a punto de pasar algo parecido, fue durante la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Resulta que la hija del rey de Francia, una hija de Felipe IV el Hermoso, se casó con Eduardo, el rey de Inglaterra. Y de golpe todos los hijos de Felipe el Hermoso, rey de Francia, se murieron. Y entonces quedó sin herencia. El reino de Francia quedaba de un modo tal que la pariente más próxima del rey de Francia era la hija del rey que estaba casada con el rey de Inglaterra. Entonces dijeron, bueno, muy bien, dijeron los ingleses, le corresponde a esta muchacha ser reina de Francia. Claro, pero... Y los franceses dijeron, no, de ningún modo. ¿Cómo la reina de Francia va a ser la tipa que duerme con el rey de Inglaterra? Nos va a ir mal. ¿Y qué contestaron los ingleses? Guerra. Y duró 100 años la guerra. O sea que no era un asunto pequeño. Y como dice usted, no era muy conveniente, claro, que la reina de Francia fuera la mujer del rey de Inglaterra. Así que bueno. Calcule la reina de Inglaterra viviendo en Rusia, es rehén. Sí. Así que no es muy difícil eso. De todos modos, nadie podía creer eso, pero el zar sí, y estaba esperando. Pero los hombres del zar temblaban cada vez que llegaba un correo, porque sabían que lo más probable es que llegara una noticia de rechazo. 10 meses más tarde, uno de los enviados, Sabin, le envió al zar una carta de la reina Isabel que hablaba de la amistad, qué sé yo, de bueyes perdidos, y que terminaba así. Leo la carta de Isabel de Inglaterra. Tengo aquí... ¿Es la original? Es la original, sí. Un pedazo de pizza estaba comiendo y me quedó. Terminaba así. El zar de Rusia... dice, si algún día, por alguna conspiración secreta,
o alguna hostilidad extranjera, os veis obligado a cambiar de país y deseáis venir a nuestro reino, os recibiremos con el honor y la cortesía que merece vuestra alteza. Nada de casorio, ni de promesa de amor, ni nada. Esta carta naturalmente desató la ira de Iván. Una gambeta le hizo. El zar escribió a la reina de Inglaterra como nadie lo hizo nunca en la historia. Leo la carta. Las dos tienen, ¿no? Está un poco movida. Esa carta debe valer $1000. Sí, por lo menos. Las originales. Dice Iván, ¿no? Dice, sí. Has hecho caso omiso del asunto principal. Desempeñas el papel de una vulgar muchacha y te comportas como tal. A Moscú no le faltaba nada cuando no tenía las marcaciones inglesas. Todas las ventajas concedidas hasta hoy quedan anuladas. Firmado Iván el Terrible. A Isabel le hizo gracia el tono de la carta y supo que se trataba de un chiflado, como si no lo supiera desde antes. Pero después se enteró de que el zar había cumplido con sus amenazas y que había confiscado las mercancías de las compañías inglesas y que les había prohibido comerciar. Y ahí Isabel quiso detener la ira del zar de algún modo. Un entredicho o una guerra incluso con Rusia no le servía para nada. Entonces pensó en ofrecerle algunas excusas y tuvo una idea. Le quiso entregar a su sobrina nieta, que se llamaba Mary Hastings. Entonces Iván hizo una pausa en sus confiscaciones y aceptó el ofrecimiento. Así que tiene una sobrina, vamos a ver. Y envió a Londres a Fyodor Pizemsky, un caballero de la Duma en el Parlamento, ¿no?, con la misión de evaluar la belleza de Mary. Según las instrucciones escritas que llevaba, Pizemsky debía examinar si la mina era alta, si tenía forma generosa, si tenía o no tenía esto o aquello. El encuentro entre Pizemsky y Mary Hastings fue del siguiente modo. Debía ser un encuentro indirecto, desde luego, para que una sobrina nieta de la reina no fuera sometida a un examen ofensivo. Claro, claro. A ver, dese vuelta, qué sé yo. Entonces llevaron al Pizemsky al banco de un parque y se las arreglaron para que Mary Hastings pasara varias veces cerca del lugar donde estaba Pizemsky. Pizemsky, desde luego, estaba esperando que viniera una mina muy hermosa que terminara con la beligerancia entre los dos estados. Pero el funcionario ruso se horrorizó. Mary Hastings era muy fea. Así que el hombre vio pasar a una dama debilitada y ajena por completo a los gustos que adivinaba en el zar. Amargado, sabiendo que su mensaje iba a producir inconvenientes, le escribió a Iván que Mary Hastings era fea. El rechazo de Isabel y el mal ofrecimiento de la reina al entregar a su sobrina nieta sabiendo lo fea que era, terminaron por ofuscar del todo a Iván el Terrible. Peor, sí, mucho. No hubo alianza entre Inglaterra y Rusia, y no solo eso, el comercio entre los dos países quedó paralizado por 50 años. Durante esos años ninguna compañía inglesa pudo entrar a tierras rusas. Allá por 1635, los gobiernos de Miguel Romanov y Carlos I Estuardo, aquel que fuera decapitado, se encargaron de reanudar las relaciones. Y aquí termina esta historia, una historia de un desencuentro amoroso y de un rechazo amoroso. Usted podría decirme que en los tiempos actuales ya no permiten que un simple desaire venga a causar inconvenientes políticos. Mi respuesta es que no lo sé. Más bien creo que sí, que siguen causando. Lo que pasa es que no son desaires amorosos, ¿no? En la política actual el amor no interviene mucho. Yo calculo que principalmente porque los políticos de hoy son bastante más viejos que los de siglos anteriores. Toda la gente de hoy es más vieja que la gente de antes. Cuanto más pasa el tiempo, disculpe, más vieja se pone la gente. Como oí decir a un tipo en polémica en el fútbol. José Naroski. Cuanto más pasa el tiempo, más vieja se pone la gente. Pero
la razón es que la gente vive más. Entonces se hacen autos de viejo, porque nadie se muere. Entonces, y además la gente se toma mucho tiempo para hacer las cosas. Cosas que antes los hombres hacían a los 23 años, ahora los hacen a los 42. Qué sé yo, la adolescencia se prolonga hasta los 37 años. Las ramas juveniles de los partidos políticos encolumnan a personas de 50 años y los escritores jóvenes están por cumplir 60. Así que por eso no importa mucho el amor en la política, porque es gente grande en general, que ya no le importa. Y por otras razones. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, me gusta Thomas Randolph, el que fue a mirarle la... no, el embajador inglés que le hicieron tomar frío en el Kremlin, sí. Ese es uno, ¿no? El otro, el Picent, que tuvo que examinar a la sobrina. Fíjese qué asunto de conciencia, porque él podría haber tenido la tentación de decirle es linda, pero ¿y después qué? No. Cuando lo ve el tipo lo liquida, así que... Bueno. Y además no dejaba margen a dudas, parece el caso. Parece que no. Y aparte, que ser frío, qué temple que tiene que tener. Porque mire si se enamoraba él. El vedor. Ha pasado muchas veces. Y claro, ve la ve y es sigue pasando. Usted manda a un amigo, qué sé yo, dice, mirá, hablale a fulana, decirle que me perdone. Por ahí viene el tipo y se dice que no te perdonó y a los 2 meses... se casa con el tipo, la mina. Es bravo eso. Y además que tiene que cumplir con las expectativas generadas por el relato, porque decía usted que se enamoraban por el relato de otro que le decía, y es linda. Y muchos han muerto por eso. Muchos han muerto por dar un retrato a Grandaloro. El retrato dice, sí, es una chica, qué sé yo, muy de buen ver, venía la mina y era horrible, y... a ver, ¿dónde está el que me la recomendó? Matelón. Y el tipo dice, no, pero Matelón, decía Iván el Terrible. Bueno, esta era muy fea. Según las descripciones, parecía el tigre Millán. Picado de viruela, bastante morocho. Encrespado el pelo, lo mismo que Mota. Bueno, muy bien. Bueno, qué cosa, Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Iván el Terrible. No hay, tangos no hay. No hay. Ninguno. Hoy Isabel de Inglaterra, que si Iván era el Terrible, Isabel no era precisamente la Madre Teresa de Calcuta tampoco, ¿no? Si no, pregúntenle a María Estuardo, que la tuvo presa hasta que le cortó la cabeza. Solo porque era más linda que ella, digo yo tendenciosamente. Tuvo un novio, Isabel de Inglaterra, al que también le vamos a dedicar esta charla, que era Sir Walter Raleigh, que era, como saben ustedes, un viajero y aventurero inglés, que dicen que fue un poquito novio, pero un poco, novio de esos de un rato. De un rato, no solo de un rato, ni siquiera de un rato, novio que van un poco a menos. Y parece que un día iba a pasar Isabel sobre un charco que había, y Sir Walter se sacó la capa, sobre todo, y lo puso sobre el charco. Caballero. Para que ella pasara. Fue el antecedente del pasodoble El Relicario, donde justamente el torero pone el capote sobre un charco para que la mina pase y le dice, pisa, morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote, que hayan pisado tan lindos pies. Ya, eso había ocurrido en Inglaterra con Walter Raleigh y a Isabel. Pero además, Raleigh fue a Virginia. En realidad fue a un territorio norteamericano, ahí cerca de Carolina, que no se sabía cómo se llamaba, y él le puso Virginia. Le puso Virginia, pero le puso Virginia por la reina, que siendo virgen se hacía llamar la reina virgen, la reina Virginia. Y en honor de la reina le puso Virginia a ese territorio. Y ese territorio producía tabaco. Y el tabaco Virginia debe su nombre a Isabel de Inglaterra. Pero ¿qué pasa? Vino Raleigh y le regaló ese honor y le trajo cantidades industriales de tabaco. Y la reina detestaba el tabaco. Era de esta que salí, aire,
era medio ecologista. Y entonces lo detestó a Raleigh, que terminó preso, y yo no sé si decapitado también, no me acuerdo si lo perdonó o no lo perdonó, no me puedo acordar, creo que no. Así que, bueno. Y por eso no se casaron. Mentira, no se casaron por otra cosa, pero me gusta decir que uno no se casa por pequeñeces. Especialmente cuando me pasa a mí, que una mina no me da bolilla y me gusta inventar que fue por razones secundarias, baladíes y subsidiarias. Viene, por ejemplo, una chica, qué sé yo, me gusta, le digo que no. Entonces digo, no me quiso porque yo era muy bohemio. Mentira, no me quiso porque no le gustaba lo que es lo principal. No me quiso porque yo vivía lejos, porque le pareció que yo tenía muchos compromisos. Mentira, mentira, mentira. Así que, y por eso no nos casamos. En el caso de Raleigh es porque como no le gustaba el tabaco, por eso no se casaron. Claro. No le gustaba el tipo, que no le va a gustar el tabaco. Bueno. Escucharemos lo que nos dieron en la discoteca y que tiene que ver con Isabel I de Inglaterra, y que es el tango Nunca tuvo novio, evidentemente compuesto para señalar esa circunstancia de la vida de la reina Isabel I. Así que escucharemos ahora al cuarteto de Aníbal Troilo y Roberto Grela interpretando este bellísimo tango de Agustín Barrio.